Y qué mejor, que empezar a hablar, ¿verdad?, del discipulado desde nuestras nuevas generaciones, el discipulado en los niños. Entonces quiero referirme a algunos aspectos importantes que nosotros vamos a tomar en cuenta en este desarrollo de nuestra niñez. Sabemos que parte del proceso de MM33, parte del proceso de la Iglesia Nacional es que nosotros estemos listos para entregar la antorcha. Y la antorcha, hermanos, se prepara con anticipación. Entonces, por eso hablamos del discipulado infantil efectivo, o ese discipulado, ¿qué es? Y es lo que quiero referirme en este tiempito, ¿verdad?, que estamos iniciando. Entonces, ¿por qué evangelizamos y discipulamos a los niños? Bueno, porque son nuestra misión y son nuestro desafío. Y porque todos nosotros tenemos que reconocer que los niños pueden conocer a Dios y entregarle su vida a Cristo Jesús, que son altamente sensibles y están listos para amar a Dios. Nuestro desafío es transformar las vidas de los niños en estos tiempos en que nosotros estamos viviendo, en estas crisis que nuestros niños están siendo atacados. Necesitamos levantar una generación de niños poderosos, que ellos sean transformados, pero con procesos integrales, y que nosotros podamos tomar de la vida de Pablo, de la vida de Jesús, esos principios que nos llevan a nosotros a tener un discipulado transformador en nuestra niñez. Hermanos, nosotros necesitamos cerrar todas las puertas para que esos niños que tenemos hoy en la iglesia no se nos vayan en la adolescencia, sino que hoy podamos invertir en ellos, podamos ver en esos niños este proceso transformador. ¿Por qué los discipulamos? Bueno, los discipulamos de acuerdo a lo que nos dice Mateo 28, 19 y 20, id y haced discípulos. Y porque en Deuteronomio capítulo 6 del 2 al 9, Dios nos indica también cómo debemos de llevar esa educación cristiana a nuestros hijos. Entonces aquí estoy partiendo de dos esferas que tienen nuestros niños y por los cuales nosotros debemos de empoderar. Y es la esfera de la iglesia, Mateo 28, 19, y la esfera del hogar. Entonces vamos a estar viendo aquí que discipulado no es dar una clase. Discipulado no es enseñar una lección. Discipulado no es dar un curso. Y discipulado no es llevar a los niños a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque estos son conceptos que a veces hemos confundido y estamos diciendo, oh, no, los niños están bien. Claro, tenemos una clase, claro, tenemos un maestro que da una linda lección, o ya les dimos un curso, o los padres pueden tener un paliativo ahí. Bueno, yo llevo los niños a la iglesia, pero es que eso no es todo. Vamos a ver qué aspectos positivos, qué es en sí el discipulado. Número uno, el discipulado es una transferencia de vida. Una persona que está a cargo de nuestros niños en la iglesia debe de tener una vida que transferir. Y aquí estamos hablando de personas con un testimonio claro, personas que vivan para Jesús, personas que tengan una vivencia. Aquí estamos hablando que para que un discipulado en nuestros niños sea efectivo, nuestros líderes de niños tengan que transferir positivamente a nuestros niños. Debe de ser una motivación diaria a vivir en un proceso con Dios y su palabra. Por eso es que digo que no es una lección, sino que tiene que ser un proceso. Los niños tienen que
que ser llevados en ese proceso de Dios y su palabra, y a la vez es un modelaje diario de vivencia espiritual. Ese modelaje diario, ¿dónde se da? Se da en el hogar, se da en el hogar, y esto nos lleva también a la transformación de las familias. Para que un discipulado infantil sea efectivo, tenemos que tener líderes llenos de Dios, que conozcan la palabra, llenos del Espíritu Santo, pero también necesitamos tener familias sanas, hombres y mujeres que entiendan cuál es el propósito por el cual Dios les ha dado hijos, y que sepan que tienen que tener un modelaje diario de esa vida espiritual, esa vivencia espiritual, esa cercanía con Dios, ese tiempo de lectura, ese tiempo de oración, ese tiempo de ministración, ese tiempo de ayudar a los hijos a enfrentar los desafíos. Hermanos, si hay un tiempo difícil para que los niños crezcan, es este. Este es un tiempo difícil. Por eso necesitamos reconocer que para que nuestros niños sean discípulos, necesitamos nosotros trabajar en el discipulado que tenemos con ellos, que es un proceso que los lleve a conocer a Dios y ser conocidos por Él. Por eso no es dar una lección, es que ellos tienen que conocer a Dios, tienen que aprender a escuchar a Dios, que tanto en la iglesia como en el hogar enseñemos a los niños a conocer a Dios, y que ellos puedan reconocer, puedan entender que Dios les conoce a ellos. Uno de los versículos que me impacta a mí poderosamente es el hecho de que Samuel estaba en el templo, Samuel estaba ahí con los sacerdotes, Samuel ayudaba en la casa de Dios, mas no conocía la voz de Dios. No conocía la voz de Dios, y eso es una alerta para nosotros como ministros, y que tenemos que preguntarnos, cada uno de nuestros niños, de esos niños que usted ve llegar el domingo, esos niños que usted ve correr ahí en la iglesia, la pregunta es, ¿conocen la voz de Dios esos niños? Usted como ministro, usted como pastor, y le estoy hablando a usted, pastor, porque a veces, y tal vez aquí voy a ser muy fuerte, a veces como pastores somos irresponsables en dejar estos tesoros solamente en manos de maestros que no hemos discipulado, en manos de maestros que no conocen la palabra de Dios. Entonces, queremos que los niños sean discípulos, pero no tenemos un grupo de líderes que los están discipulando y que son discípulos. Y los hemos dejado a la deriva. Esos niños llegan a la iglesia, están ahí, mas no han escuchado la voz de Dios. No conocen esa voz de Dios. El discipulado es llevarlos a conocer a Dios y ser conocidos por Él. ¿Qué abarca este discipulado? Bueno, debe de ser un proceso integral, debe abarcar la mente, debe abarcar el corazón, y debe de abarcar esa acción, la voluntad para hacer. Y este tercer punto es uno de las cosas en que menos hemos trabajado con los niños, porque les hemos dado tanto conocimiento a los niños, conocen todas las historias habidas y por haber. Usted le pregunta a un niño de iglesia, ¿conoces tal historia? Claro que sí. Bueno, pero ¿qué has hecho con esa historia? ¿Cómo aplicaste esa historia? Y es ahí donde nosotros vemos niños que no han sido empoderados a cumplir la voluntad de Dios. No los hemos llevado a esa acción, no los hemos llevado. Entonces, el discipulado es un proceso que tiene que abarcar estos tres aspectos: la mente, el corazón y la voluntad. No basta con decirle a un niño que ame a Dios, tenemos que traer
esa convicción por el Espíritu Santo a su corazón para que él pueda realmente amar a Dios, pero también con sus acciones demostrar que ama a Dios. Entonces, no basta solamente con saberlo. Para que se dé un proceso de discipulado en nuestros niños, tenemos que hacer un cambio de paradigma en este tiempo. Y hay varios aspectos. ¿Cuáles son los elementos de ese proceso que yo le estoy hablando a usted? Bueno, debe de haber una enseñanza teológica y una enseñanza bíblica. Son dos cosas muy diferentes. Aquí estoy hablando de que nuestros niños desde temprana edad deben de ser introducidos en la sana doctrina, pero que además deben de conocer la Biblia, esas historias bíblicas que sabemos que son maravillosas, que los niños sí, pero quizás es que nos hemos quedado solamente en las historias y por eso a los niños les cuesta aplicarlo. Por eso necesitamos tener esa enseñanza teológica. Necesitamos que los niños aprendan a orar, aprendan a hablar con Dios, entrar en el proceso de adoración a Dios, pero en estos aspectos tenemos que entender que debe de ser algo niño-céntrico, algo enfatizado con el conocimiento de los niños. ¿Por qué? Porque la oración, la adoración, todo debe de ser desde su cosmovisión, debe de ser desde sus características propias de la edad. También debemos de tener ministración. Si queremos que los niños sean llenos del Espíritu Santo, tenemos que ministrarles el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que llevarles a esos tiempos en su presencia. Tenemos que, es un proceso que va a incluir esa vivencia. ¿Qué es esa vivencia? Esa relación de lo que ellos están recibiendo y lo puedan poner en práctica, que ellos puedan desarrollar una vida cristiana en la iglesia, en el hogar y en todos los lugares donde ellos se desempeñan. Si nosotros tenemos un discipulado correcto en esta vivencia, vamos a ver que nuestros niños van a ser los misioneros en cada una de las escuelas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no vemos este desarrollo, pero es que tenemos que entrar en este proceso. Y si usted solamente le ha dado historias bíblicas, bueno, hay un faltante y por eso no vemos esa transformación. Debe de haber una convivencia. El niño tiene que encontrarse con la palabra, el niño tiene que encontrarse con Dios, pero a la vez dentro de esa convivencia debe de haber una práctica de vida y servicio cristiano. Todos los niños están aptos para poder servir al Señor. A la vez, el discipulado debe darse con una identidad cristiana y una identidad eclesial. ¿A qué me refiero aquí? Identidad cristiana. El niño, para ser un discípulo, tiene primero que saber que es un hijo de Dios, porque son los hijos de Dios los que hacemos discípulos, los que venimos y les damos ese proceso de discipulado, y tienen también que tener una identidad eclesial. El niño tiene que ser parte de la iglesia local. Una de las grandes cosas que he descubierto es que la mayoría de los niños no sabe cómo se llaman sus pastores. Uno le pregunta a un niño, ¿cómo se llama su pastor? Pastor. La mayoría de los niños no saben ni siquiera cómo se llama su pastor. Imagínense, y jamás va a decir ese niño, es mi pastor. Primero tenemos que empezar ahí, amados pastores, que usted se acerque a la niñez de su iglesia, que usted pueda mirar en los niños, darles esa identidad eclesial y que usted los cuente a los niños, porque muchas veces en las iglesias solo se cuenta cuántos vinieron y solamente se cuenta a los adultos. Tiene que recordar que los niños son parte del reino de Dios y el proceso lleva las disciplinas espirituales. ¿Pueden los niños entrar en las disciplinas espirituales? Claro que sí. Leer la Biblia, orar, ayunar, asistir a la iglesia, servirle al Señor. Ellos están listos para esto.
¿Cómo nosotros podemos tener un discipulado infantil? Bueno, tenemos que tener líderes listos para transformar, trascender de dar una clase a transformar una vida. No es dar una clase, es trascender una vida. Debemos de ayudar a nuestros líderes a preparar ese material necesario para un verdadero discipulado, ¿verdad? Aunque aquí quiero adelantarme que en Asambleas de Dios tenemos material de calidad para este desarrollo de discipulado en niños y adolescentes. Tenemos los materiales de Vida por Vida, tenemos los discipulados de Club Castillo, que son materiales específicamente desarrollados que van más allá de una historia, que van para desarrollar la parte teológica en los niños y de servicio, y que también podamos entender nosotros que necesitamos maestros que sean un modelo para los niños. Quiero terminar esta corta cápsula mencionando solamente niños que Dios tomó para transformar su generación. Samuel, David, Josías, un niño rey, Esther, una niña huérfana, Timoteo, ¿verdad? Que Pablo hace énfasis en que desde su niñez conocía las Sagradas Escrituras y luego lo vemos en el transcurso del tiempo siendo pastor en la iglesia de Éfeso. Entonces, si Dios confió en los niños, los discipuló, los preparó, amados hermanos, nosotros también como ministros podemos desarrollar a nuestros niños, darles un discipulado efectivo para que ellos puedan transformar su generación. Gracias, Pastor Daniel. Bendiciones. Wow, cuánto para aprender. Qué lindo. Muchas gracias.